La Universidad Nacional Abierta y de Extensión UNAD ha brindado la oportunidad a los profesionales para que, mediante la maestría en Administración de Organizaciones, podamos mejorar nuestras calidades y nuestra gestión de conocimiento. Estamos en desarrollo del curso académico Pensamiento Sistémico y Deducción para el Desarrollo Organizacional y queremos presentar la metáfora organizacional, el árbol, entendiendo como una metáfora organizacional que es una forma de entender una organización basada en otro sistema totalmente diferente. Por ejemplo, la estructura y procesos de un árbol para, con base en analogías, entender el funcionamiento de una organización. La formulación de una teoría organizacional a través de las metáforas comprende el uso de un recurso para embellecer el discurso, de modo que a través de ella se trasciende la forma como se comprende el mundo en general, ejerciendo una influencia formativa en la manera como pensemos y nos expresemos de los demás en una forma unilateral. Primero, comentarles que existen varias metáforas en el estudio de una organización, lo decía Morgan en 1991. Primero, la organización como una máquina, es decir, la mecanización. Segundo, las organizaciones como organismos, la intervención de la naturaleza, que es el punto al cual nosotros queremos llegar en el día de hoy. Las organizaciones como cerebros, o sea, la autoorganización. Una cuarta son las organizaciones como culturas, una realidad social. Una quinta, que son las organizaciones como sistemas políticos, el poder. Y una sexta, las organizaciones como cárceles psíquicas, cambio, transformación y sujetos de dominación. Queremos integrar en la charla de hoy la metáfora de las organizaciones como organismos. En esta metáfora, que le llamamos la metáfora mecanicista, se conduce a ver y comprender las organizaciones desde la perspectiva sistémica, a través de un proceso analógico con las especies en la naturaleza, en la cual los seres usan un proceso desde su nacimiento hasta su muerte, determinado por situaciones que los obligan a adaptarse según el modelo o el patrón de evolución. Lo decía Morgan en 1991, por eso traemos a colación la metáfora del árbol. El árbol como una especie de organismo. El pensamiento sistémico, por ejemplo, que fue encabezado por los biólogos, quienes pusieron de relieve la visión de los organismos vivos como totalidades integradas, posteriormente ha sido enriquecido por la psicología y la nueva ciencia, la ecología, y quizás tiene su efecto más dramático, más importante en la física cuántica, con todos los resultados que tenemos hasta el día de hoy. La metáfora orgánica pretende entender las organizaciones como sistemas interconectados, como lo es un árbol, con un enfoque de necesidades de cada individuo y altamente relacionada con el entorno, donde cuentan las dimensiones de la organización, como subsistemas con necesidades vitales como el árbol, que deben satisfacerse de una forma mutua, aceptable. Por otro modo, la salud del sistema sufre. Tiene la posibilidad de generar procesos innovadores y gracias al posible enfoque ecológico refuerza la idea de relaciones interorganizacionales. En este espacio queremos hacer la analogía con el árbol. Un árbol que necesita unos subsistemas externos y unos subsistemas internos. Unos subsistemas externos que dependen de los factores climáticos como el agua, el factor de precipitación, el factor de escorrentía y el factor de nutriente del suelo, el aire como elemento nutricional, el suelo como soporte que le permite también los elementos nutricionales y que permiten comprender cómo se desenvuelve actualmente el mundo del árbol y de la organización. Esta teoría se queda corta, por ejemplo, al no identificar las variables internas que afectan la administración, como tampoco la influencia de los grupos o las instituciones de medio ambiente sobre el desempeño de la organización o del árbol. Es decir, se depende también de aspectos externos
como las normatividades, como las legislaciones, que de alguna manera tienen que ver con la vida de las organizaciones y con la vida de los árboles. Dependemos de las normas externas para que las organizaciones como los árboles puedan, uno, sobrevivir y dos, superponerse a las situaciones locales y contextuales. Un árbol contiene las siguientes partes: la raíz, el tallo, las hojas, las ramas, la flor, los flores y los frutos. Y cada una de sus partes posee una estructura especializada, de acuerdo a su función, como las organizaciones. Hay tipos de estructuras organizacionales. Por ejemplo, están las estructuras mecanizadas, que se diseñan para persuadir a la persona a comportarse de manera predecible y responsable. La autoridad de toma de decisiones está centralizada, se supervisa de cerca a los subordinados y la información fluye principalmente en dirección vertical, como los árboles, con sentido descendente, una savia, en una jerarquía claramente definida. En una estructura mecanizada, las tareas asociadas a una función también están claramente definidas, como en los árboles como en las organizaciones. Cada función se encuentra por separado y la comunicación y cooperación entre funciones son responsabilidades de alguien en lo alto de la jerarquía. Por eso, en una estructura mecanizada, como en el árbol como en las organizaciones, la jerarquía es el principal mecanismo de integración, tanto dentro de las funciones como entre ellas. Una organización posee, uno, las dimensiones contextuales, es decir, el tamaño de la magnitud de la organización como el árbol, según se refleja el número de personas o de individuos de la misma. Tenemos también tenemos la tecnología organizacional, la naturaleza de su sistema de producción, e incluye las acciones y técnicas que se emplean para transformar los insumos organizacionales, es decir, qué tipo de tecnología estamos aplicando para nosotros levantar nuestra plantación, nuestros árboles. Modo de análisis. Uno, hemos definido que es el modo para armar. Un modelo es un instrumento de gran utilidad para el diagnóstico organizacional, como el árbol, por lo cual el propio consultor puede elaborar un modelo de evaluación, y en este sentido se debe cuidar en hacer explícitas las variables relevantes y las relaciones entre estas. En este sentido se presentan 11 variables que pueden ser tenidas en cuenta para la elaboración de un modelo propio, según Rodrigo lo expresaba en 1992. Hemos tomado la bibliografía de Guillera, Anatomía y Fisiología de Organizaciones de Bogotá, Universidad de La Salle, de 1981, Morín, Introducción al Pensamiento Complejo, Oviedo García Wilson, de la Universidad Nacional de Colombia, el módulo Pensamiento Sistémico y Disrupción en las Organizaciones, y Rodríguez, El Diagnóstico Organizacional, Chile, Editorial Universitaria, 1990.